digamos, entre comillas, la radiación y va generando los cortes. Eso es, genera cortes en tórax, en abdomen, en este caso en cráneo. ¿Listo? La TAC de cráneo proporciona cortes de más o menos de 8 milímetros de grosor, ¿listo? Paralelos entre sí y permiten estudiar todas las estructuras craneales. Miren que estos son el número de cortes. ¿Cuántos cortes son ahí? Aproximadamente 24 cortes. Y los cortes van desde acá abajo, que es la base, hasta arriba, que es el vértice del cráneo. ¿Listo? Entonces ustedes van a tener alrededor de 24 cortes de cráneo. ¿Listo? ¿Por qué se llama axial? Porque ¿por qué se llama tomografía axial computarizada? Porque la mayoría de los cortes son axiales. ¿Listo? Miren, esto es un corte axial. ¿Listo? Pero la TAC puede generar cortes. ¿Qué corte es este? Sagital y un corte coronal. ¿Listo? Entonces miremos acá las estructuras de este corte sagital, ¿no? Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital. ¿Esto qué es? Cerebelo, esta es la hoz del cerebelo, miren. ¿Listo? Esto. Bueno, todo ese es el tallo cerebral, ¿no es cierto? Aquí entraría la médula. ¿Esto sería qué? El puente, y esto de acá, el mesencéfalo con los pedúnculos cerebrales. ¿Listo? Mira esto de aquí, ¿qué es? El cuerpo calloso. ¿Listo? Este paciente tiene una imagen hiperdensa localizada acá en el cuarto en el acueducto de Sirio, que corresponde a un tumor. Mire el corte axial, ¿cierto? Lóbulos frontales, lóbulos temporales, lóbulo occipital. ¿Listo? Aquí está la masa. Esto que está negro aquí corresponde a ¿qué? A la sustancia blanca, y alrededor está la sustancia gris. Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Listo? Y este es un corte coronal. ¿Esto qué es? Los ventrículos laterales. ¿Listo? Luego, nuevamente, esto que está gris es la sustancia blanca y alrededor está la sustancia gris. Aquí está el tumor. ¿Listo? Bueno. Vamos con el primer estudio, que es el TAC simple de cráneo. Cuando yo digo TAC simple de cráneo, no contrastado. Les puse en negrita las indicaciones más importantes del TAC simple. ¿Cuáles son? El trauma craneoencefálico y la enfermedad cerebrovascular. ¿Listo? Cuando hablamos de trauma craneoencefálico, estamos hablando de un paciente que se golpeó la cabeza y vamos a estudiar o vamos a mirar por la TAC si tiene un hematoma subdural, si tiene un hematoma epidural, si tiene una fractura de la base del cráneo, ¿cierto? Si hay una hemorragia subarachnoidea. Recordemos que la hemorragia subarachnoidea puede ser secundaria a un trauma, o sea, un trauma craneoencefálico, o puede ser espontáneo. Eso ya lo vamos a ver más adelante. También sirve para el accidente cerebrovascular. ¿Listo? Hay dos tipos de accidente cerebrovascular, el isquémico o el hemorrágico. ¿Listo? ¿A qué se refiere ACV isquémico? Un ACV isquémico, accidente cerebrovascular isquémico, ¿a qué se refiere? Una obstrucción de la arteria. ¿Cuál arteria? Generalmente la arteria, la meningia media, ¿cierto? Se obstruye, ¿y qué pasa con el flujo al cerebro? Hay hipoxia, no hay, ¿cierto? Entonces genera una imagen característica, ya lo vamos a ver. ¿Y el ACV hemorrágico a qué se refiere? Expresión de un vaso. ¿Por qué razón? Entonces usted tiene la misma arteria meningia media, entonces tiene hipertensión. El paciente es hipertenso, no toma el medicamento, no se cuida, no hace ejercicio, consume sal. ¿Qué pasa con la presión? Se eleva bastante, ¿cierto? La presión hace presión sobre las paredes de la arteria.
y después la arteria se va a embombar, ¿cierto? Se embomba la arteria. ¿Cómo se llama eso? Aneurisma. ¿Y cuál es el problema del aneurisma? Se rompe, ¿cierto? Eso se rompe. A eso se denomina ACV hemorrágico. ¿Listo? Muchachos, miren, la mayoría de médicos van al servicio de urgencias y yo no sé por qué tienen paciente con trauma o sospechan ACV y envían resonancias y TAC contrastadas. No sirve para nada. Tienen que mirar, solicitar, son TAC o resonancias simples, no contrastadas. ¿Listo? Miren, sirve también para mirar hidrocefalia que no sea causada por un tumor. ¿Listo? ¿Alguien sabe qué es hidrocefalia? Acumulación de líquidos cefalorraquídeos, pero siempre y cuando que no sea por un tumor. También sirve para estudiar la atrofia cerebral, ¿listo? Y los hematomas que ya les había comentado. ¿Para qué sirve el TAC de cráneo contrastado? Cuando hablamos de contrastado, nos hacemos referencia a qué? A medio de contraste. En este caso, ¿cuál medio de contraste? Yodo hidrolizado endovenoso. ¿Listo? ¿Cuál es la principal indicación del TAC contrastado? Los tumores. Cuando sospechen tumores, pidan contrastado. ¿Listo? También infecciones del sistema nervioso central como la encefalitis, la meningitis, puede servir. Miren, sospecha de hidrocefalia, pero causada por tumor. Y cuando el paciente tenga dolor de cabeza, sin otro tipo de hallazgo, o sea, dolores de cabeza crónicos, pidan contrastado por la sospecha de un posible tumor. ¿Listo? Pero hay ocasiones en que uno pide TAC simple más un TAC contrastado. ¿Listo? ¿Cuándo? Cuando sospechamos malformaciones vasculares, digamos cuando al paciente se le hace una cirugía y queremos controlar al paciente después de la cirugía, una cirugía de extirpación del tumor cerebral, por ejemplo, o cuando haya sospecha de trombosis venosa. Primer corte, ¿cuáles son los primeros cortes? Los de la base. Ahorita simplemente yo los voy a guiar, yo les voy a después a pasar las diapositivas, no les voy a hablar de uno por uno, ustedes ya lo estudian, simplemente yo los guío. El primer corte es el corte de la base. Miren, acá abajo, a este nivel. ¿Y acá qué está? Cerebelo. ¿Listo? Ahí tenemos esta figura, que es la figura del fantasma, para que se lo aprendan de esa forma. ¿Listo? Miren que la cabeza del fantasma es el óvulo frontal ¿qué? Derecho, el óvulo frontal izquierdo. Los brazos del fantasma, lóbulo temporal derecho y lóbulo temporal izquierdo. Y miren la falda del fantasma. ¿Listo? La falda del fantasma viene a ser el cerebelo. ¿Listo? El ombligo del fantasma, el cuarto ventrículo. ¿Listo? Este de acá es un corte todavía más abajo, por eso digamos se ve un fantasma un poquito más gordito. ¿Listo? Pero igual que lóbulos frontales, acá están los brazos, lóbulos temporales, aquí está el cerebelo y acá se ve el cuarto ventrículo. ¿Listo? Entonces, en los cortes de más abajo, los agujeros, de acá atrás es el cuarto ventrículo. Miremos en el centro, ¿qué tenemos? Todo lo que es la silla turca. ¿Y qué hay en la silla turca? Hipófisis. La hipófisis, ¿cierto? En esta parte. Mire que acá dice arteria basilar. Bueno, eso no quiero que ustedes sean muy exigentes con eso, pero la idea es que ustedes se ubiquen en dónde están según el corte. Miren,
para hacer una corrección, la arteria que más oblitera, la que más genera accidentes cerebrovasculares no es meningia media, es la arteria cerebral media. ¿Listo? Entonces es esta, mira. Acá viene el surco, no sé si lo alcanzan a mirar. La arteria cerebral media del lado izquierdo y la arteria cerebral media del lado derecho. Y acá está la silla turca, en esta parte. ¿Listo? Miren acá, lo blanco es el hueso, ¿no es cierto? Entonces, pero miren que en medio del hueso hay esa estructura que pues debe haber aire, ¿no es cierto? ¿Esto a qué corresponde? A las centillas etmoidales. ¿Listo? Y esto, el peñasco del temporal, ¿cierto? Que ya lo habíamos visto en qué? En la radiografía lateral del cráneo. ¿Listo? ¿Alguna estructura que quieran ustedes que les llame la atención? Bueno, miren la diferencia. Este sería un TAC. No, ambos son contrastados. Miren, aquí está señalada el peñasco del temporal. Todo esto es un TAC contrastado. ¿Listo? Bueno, la misma diapositiva. Simplemente para señalarlo que lo que está acá adentro corresponde a qué sustancia. Miren, esto, la sustancia blanca, y afuera estaría la sustancia gris. ¿Sí? Miren que no sé si alcanza a ver lo más negrito. Esa es la sustancia blanca, ¿cierto? ¿A qué hace referencia la sustancia blanca? ¿Ustedes ya vieron un neuro? Sí. Neuroanatomía. La sustancia blanca, ¿qué corresponde? A los axones, a la mielina, ¿cierto? Y la sustancia gris que está alrededor. ¿Listo? Bueno. Miren que esto es un corte ¿de dónde? De la base, porque está esta figura, ¿cierto? Y este es un corte de arriba, del vértice, de arriba, ¿cierto? Este es un corte del vértice. Simplemente era para mostrarle la sustancia blanca y la sustancia gris, ¿cierto? La densidad ósea también se mira bien, ¿listo? Mire, el seno sagital superior es la línea que va desde el lóbulo frontal hasta el lóbulo occipital, ¿listo? Cuando ustedes tengan un TAC de cráneo, lo primero que deben leer es la línea media, el seno sagital que yo les había mostrado anteriormente, ¿se acuerdan? Entonces miren, este es el seno sagital y siempre lo deben trazar y la línea media debe ser derecha, ¿listo? Recta, perdón. Y el lado derecho debe ser equivalente al lado izquierdo, ¿listo? Bueno, ¿esto a qué corresponde? A los ventrículos laterales. Y esta boca a la línea cuadrigémina que hace parte del cuarto ventrículo. Esto también es cuarto ventrículo, más adelante lo veo, ¿listo? Pero lo primero que tienen que leer, miren, es trazar la línea media, ¿sí? Y lo segundo, leer los ventrículos. En este caso, como estamos en esta figura, esto sería cuarto ventrículo, ¿listo? Acá son los ventrículos laterales y esto es un corte de más arriba, de esta misma imagen un poquito más arriba, entonces el cuarto ventrículo se mira así. ¿Listo? Ok. Perdón, lo que está acá. Miren este esquema por... ¿Qué libro de anatomía usaron ustedes de Netter? No. ¿Es no? ¿Para anatomía o neuroanatomía? Para neuro. Para el neuro es el de Bueno, miren la anatomía más que todo el de los desnero. ventrículos laterales. ¿Listo? Es una forma de C. Hay dos ventrículos laterales, miren, ventrículo izquierdo y el que está atrás, ventrículo derecho. Y tienen una forma de C. ¿Listo? ¿Estos cuernos cómo se denominan de los ventrículos laterales? Las astas frontales o astas anteriores o cuernos anteriores. Esto de aquí
Cuerpo. Los cuerpos de los ventrículos laterales y este de acá, el cuerno posterior. ¿Listo? Cuerno anterior, cuerno posterior y el cuerpo de los ventrículos laterales. Entonces miren aquí en esta imagen. ¿Listo? ¿Esto a qué corresponde? Ventrículos laterales. Al cuerpo. Esto de aquí, este y este. Ventrículos laterales. ¿Qué parte de los ventrículos laterales? Cuerpo. Las astas anteriores. ¿Listo? Estas son las astas anteriores de los ventrículos laterales. Y miren, aquí está el cuerpo. Este es un corte más o menos a nivel de la mitad del cráneo. Entonces, en la mitad del cráneo se miran esto, miren. Los cuernos anteriores de los ventrículos laterales, se ve el cuerpo de los ventrículos laterales. ¿Listo? En esta imagen de acá es como una cara, ven la figura de una cara feliz. ¿Listo? Entonces, aquí serían los cuerpos anteriores y esta boca sería la cisterna cuadrigémina que corresponde a qué? Al cuarto ventrículo. ¿Listo? Y esta es una cara enojada. ¿Listo? Los ojos, ¿a qué corresponden? Astas laterales. Astas anteriores. Cuernos anteriores de los ventrículos laterales. Este es el asta anterior derecha del ventrículo lateral y esta es el asta Izquierda. Anterior izquierdo de los ventrículos laterales. Y esta boca, Cuerpo. a los cuernos posteriores. ¿Listo? Entonces miren, aquí ya tienen la imagen completa. Serían astas anteriores, cuerpo, ¿cierto? Y en un corte más arriba tendríamos esta figura que serían los cuernos posteriores de los ventrículos laterales. ¿Listo? Si yo trazo una línea, siempre vuelvo y le repito, deben leer primero, trazar la línea media y comparar si el lado derecho es igual al lado izquierdo. Debe ser igual. Y segundo, los ventrículos. Si yo trazo una línea aquí, de acá a acá, ¿es simétrico o no? Es simétrico y miren que los ventrículos son simétricamente iguales. ¿Listo? Esto que está aquí, ¿qué es? Están adentro de los ventrículos. ¿Qué es? ¿Perdón? Los plexos coroideos. Estos son los plexos coroideos. Lo que pasa es que este es un contraste y miren que se pintan los plexos coroideos. ¿Qué son los plexos coroideos? Los que producen y los que reabsorben el líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? El líquido cefalorraquídeo, radiológicamente, ¿qué color son o cómo se denominan en un ataque? Radio opaco. Hipodensos. El líquido es hipodenso. ¿Listo? En un ataque, el líquido cefalorraquídeo es hipodenso. ¿Listo? Bueno. Entonces, eso es lo que quisiera que se memoricen en esa parte. ¿Listo? Miren dónde es el corte, más o menos. Bueno, igual son dos cortes. Este es un corte más basal o más superior que este. Más basal. Este es más basal porque se mira el cuarto ventrículo. ¿Listo? Bueno. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Una cosa que me olvidaba, si ustedes miran acá, estas son las astas anteriores de los ventrículos laterales. Y al lado y lado, ¿qué se miran? Dice núcleo caudado, ¿cierto? Y el putamen. Núcleo caudado y el putamen. ¿Cómo se llama eso en neuro? Los núcleos de la base. ¿Listo? Entonces miren, los núcleos de la base se miran en una, digamos entre comillas, en la cara feliz, al lado y lado de las astas anteriores de los ventrículos laterales.
¿Cuáles son los núcleos de la base? El núcleo caudado y el putamo. ¿Por qué? Y esto que está aquí, que viene en una forma de número, que separa el núcleo caudado del putamo, ¿cómo se llama? Que viene como una rodilla doblada. Miren, este es el núcleo caudado y acá viene el putamo y lo divide de esta forma. ¿Cómo se llama? La cápsula interna. ¿Listo? ¿Por qué les menciono esta parte? Porque esto se puede infartar, ¿cierto? Y como aquí pasan las fibras nerviosas, ¿cierto? Cuando hay infarto uno se paraliza en este lado. ¿Listo? No se olviden. Ahora que les pasa las diapositivas, no sé si ustedes alcanzan a ver, pero aquí se ve muy claro. Miren, esto de acá, ¿sí lo alcanzan a ver? Núcleo caudado y acá se viene el putamo. ¿Listo? Esta es una TAC, pero en un corte coronal. Entonces miren en un corte coronal cómo se ven los ventrículos laterales. Acá no podríamos saber si esto es hasta anterior o hasta posterior. Yo creo que esto sería como el cuerpo, ¿listo? De los ventrículos laterales. Esto de acá corresponde a hipófisis, ¿listo? Y acá estaría el quiasma óptico. Miren que, bueno, en esta parte lo que quiero que miren es que en un corte coronal acá están los ojos, aquí serían los ventrículos laterales y la nariz es el tercer ventrículo. ¿Listo? Aquí está. ¿Listo? Y esta boca acá sería ¿qué? El cuarto ventrículo. Entonces, en un corte coronal siempre miren ojos, nariz y boca. ¿Listo? Cerebelo. ¿Esto qué es? Cerebelo. Cerebelo. En un altar siempre miren esta figura, la figura de la cabeza de Mickey Mouse, ¿cierto? Las orejas vienen a ser estas estructuras aquí, que corresponden a qué? Esto y esto. Todo esto es el tallo cerebral, ¿cierto? ¿Esto qué es? Médula. Este es el bulbo, perdón. El puente y acá sería el mesencéfalo. ¿Y esto cómo se llama? Los pedúnculos. ¿Cómo se llaman estas dos estructuras? No, los pedúnculos. No, ese Un es. poquito más abajo. ¿Estos son los? ¿Perdón? ¿Cómo es que es? Este y este son esta y esta. Los pedúnculos cerebrales. ¿Listo? Los pedúnculos cerebrales. Esta, mira, esta de acá corresponde a esta de aquí. Y esta a esta. ¿Listo? Esos son los pedúnculos cerebrales. Y esta partecita, ¿sí? Es el mesencéfalo como tal, que es la cara. ¿Listo? Y la boca corresponde a el acueducto de Silvio. ¿Cierto? ¿Qué une el acueducto de Silvio? El tercero y el cuarto ventrículo. No se olviden de esto. Entonces, miren, cara de Mickey Mouse, las orejas, pedúnculo, la cara como tal, el mesencéfalo y la boca, el acueducto de Silvio. ¿Listo? Les pongo esta imagen porque es muy frecuente a nivel del tallo, también en lesiones. ¿Listo? No sé si alcanzan a ver un poquito acá una imagen hipodensa en la cara. ¿A qué corresponde? Esto se vendría a ser los ojos, ¿no es cierto? ¿A qué corresponde? ¿Qué hay dentro en esta zona? ¿Qué hay? Los núcleos rojos. ¿Listo? El núcleo rojo. Los ¿Listo? núcleos rojos del mesencéfalo. Listo. Les había dicho que la TAC del cráneo lo primero que tienen que mirar es la simetría y segundo los ventrículos. ¿Listo? Si nosotros trazamos la línea acá es asimétrica y en este caso ¿por qué es asimétrica?
Tiene una... ¿Esto es normal? No. Por la presencia de una masa que está haciendo el efecto que oprime, ¿cierto? ¿Qué más tienen que mirar? Lo segundo. Simetría. Bueno, esto es la simetría. Listo, si yo trazo la línea media, veo que el lado derecho es un poquito más pequeño que el lado izquierdo. Hay un desplazamiento de ¿qué? De la línea media. ¿Listo? ¿Y qué más observan? Los ventrículos. ¿Qué pasa con los ventrículos? ¿No? ¿Qué pasa aquí con los ventrículos? Primero que todos estos ventrículos, ¿cuáles son? Laterales. Estas serían las astas anteriores y acá serían las astas posteriores. Pero ¿qué pasa en esa imagen? Están comprimidos. Están Comprimidos. comprimidos, ¿no? Por el efecto de masa. ¿Qué está comprimido? Hasta El asta anterior derecho. derecho y el asta posterior derecho. ¿Listo? Entonces al comprimirse, al jalarse al otro lado la línea media, se comprimen los ventrículos. ¿Y qué, los ven normales estos ventrículos o no? No. Están más anchos. ¿Por qué? ¿Y qué pasa con esa presión? Hace que el líquido cefalorraquídeo no rote, ¿cierto? No circule, entonces se empieza a acumular. Entonces, si ustedes quieren describir esta imagen, podrían decir, esto es un TAC donde hay una masa en el lóbulo frontal del lado derecho con desviación de la línea media y está comprimiendo los ventrículos laterales del lado derecho. Está haciendo un efecto de masa más acumulación de líquido cefalorraquídeo. ¿Decimos así masa o imagen? Perdón, una imagen. ¿Qué imagen sería esto? Una imagen hipodensa con un borde definido. Un borde definido hiperdenso en el lóbulo frontal, ¿cierto? Bueno, esto corresponde a una masa dada por la neurocisticercosis. ¿Listo? ¿Eso podría causar hidrocefalia? Claro, aquí se mira. Sí, pero una ruptura. ¿Qué otro problema podría causar además de una hidrocefalia? Ahí. Una síndrome de isquemia. hipertensión endocraniana. Ustedes van a ver en semiología la triada del síndrome de hipertensión endocraniana, que es cefalea, vómito de proyectil y papiledema. Pero bueno, eso lo ven en semio. ¿Listo? Bueno, ¿alguien quiere leer este TAC? ¿Normal o anormal? Anormal. ¿Por qué? No hay simetría, trazamos la línea. Bueno, esto primero reconozcamos estructuras, ¿cierto? Más o menos, ¿qué corte es este del ataque? ¿Corte superior o muy inferior? Superior. Superior, ¿cierto? ¿Qué es esto? Cuerpo. El cuerpo del ventrículo lateral Izquierda. izquierdo y el derecho Obstruida. está Obstruida. totalmente colapsado. ¿Por qué? Hay una desviación de la línea media, incluso ahí se mira, miren, ahí está la desviación de la línea media y vuelve acá. ¿Listo? Hay una compresión del cuerpo del ventrículo lateral del lado derecho, pero ¿por qué? Posible fractura. Siempre sean comparativos. Por eso, ¿Esto ahí es leí. igual a esto? No. ¿Esto es igual a esto? Sí. Sí, ¿cierto? ¿Esto es igual a esto? No. ¿Esto es igual a esto? No. No. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay una imagen Hay una imagen, hiperdensa. hay una imagen hiperdensa ubicada en dónde? Lóbulo frontotemporal. Frontal derecho. ¿Qué forma tiene? Como una semiluna, ¿cierto? En el lado derecho. ¿Listo? Entonces, esto corresponde a un hematoma subdural. ¿Listo? ¿Qué está haciendo ese hematoma? Comprimiendo. Comprimiendo y llevando todo, haciendo un efecto de masa. ¿Listo? ¿Hay hidrocefalia? Esto está muy grueso, ¿cierto? Sí. Está acumulando ese líquido.
Este lado. Siempre hagamos las dos cosas. Primero tracemos la línea media y segundo leemos los ventrículos. ¿Listo? Hay un desplazamiento de la línea Tracemos la línea media. media. Desplazamiento de la línea media hacia el lado derecho. Hacia la derecha. ¿Listo? ¿Los ventrículos están bien? No. ¿Por qué? Hay obstrucción de los ventrículos derechos. ¿Hay obstrucción de qué? De los cuernos, ¿Aplastamiento de qué? de los cuernos posteriores del ventrículo. Cuerno posterior Del ventrículo del del asta, perdón, del asta posterior de los ventrículos laterales del lado izquierdo. Y está haciendo un efecto de más hacia la Derecha. ¿Secundario a qué? Un hematoma A esto que ven aquí, a una imagen que hiperdensa en forma de semiluna semiluna que corresponde a un hematoma subdural. subdural. ¿Listo? Un hematoma subdural agudo, subagudo o crónico. ¿Listo? Entonces, miren, el hecho de que sea hiperdenso significa que la sangre está activa, que no ha sido reabsorbida. Entonces esto es un hematoma subdural agudo. ¿Listo? Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno. Miren, esto es lo que hemos visto, ¿cierto? El hematoma subdural está en forma de ¿qué? Semiluna. Semiluna. ¿Acá está haciendo efecto de masa o no? Sí. Está haciendo un efecto de masa hacia la derecha y le está comprimiendo ¿qué? Los ¿Qué astas. parte de los ventrículos laterales? Las astas anteriores y posteriores. Las astas posteriores y también el cuerpo, ¿cierto? ¿Se alcanzan a ver los plexos coroideos? Sí. Acá y acá, ¿cierto? Bueno. Miren cómo es un hematoma epidural. Es convexo, ¿cierto? Siempre les explico esta parte, es convexo. Este es un hematoma epidural y esto es un hematoma subdural. Ya lo vamos a ver más adelante cuál es la diferencia, ¿cierto? Pero lo que yo quiero que miren, aquí está haciendo desviación de la línea media. No. Un poco, ¿cierto? sí, un Está como poquito. desviado hacia la izquierda y al daño de qué parte de los ventrículos. Posterior. Astas posteriores El asta posterior del ventrículo del ventrículo lateral derecho. ¿Listo? Aquí. ¿Esto es igual a esto? No. Siempre tienen que leer de forma comparativa. ¿Listo? ¿Eso es un hematoma subdural o epidural? Miren que los hematomas epidurales quiere decir que están por encima de qué? De la madre. Y el subdural por debajo. Pero están en la periferia, ¿cierto? Están a los lados. ¿Listo? ¿Esto es un hematoma epidural o subdural? No. No. ¿Por qué está en dónde? En el centro. Está intraparenquimatoso, ¿cierto? No puede ser ni un hematoma ni subdural ni epidural. Bueno, entonces hay una lesión que Hiperdensa. hiperdensa ubicada en dónde? En el lóbulo fronto Temporal. del lado Derecho. derecho. ¿Qué está haciendo? No, derecho. Desviando la línea media hacia la izquierda. izquierda y está ¿qué? Eso se invierte. Comprimiendo Los ventrículos. el asta anterior del ventrículo lateral del lado derecho y el cuerpo del ventrículo lateral. ¿Listo? Bueno. ¿Aquí dónde está la lesión? Lado izquierdo. Del lado izquierdo. Izquierdo. ¿Esto? ¿Qué es esto? Un hematoma Ese sí es un hematoma que subdural. Pero ¿será que este hematoma subdural si lleva tanto la línea, o sea, siendo así tan pequeñito, si lleva la línea media hasta el otro lado? No. Entonces debe haber otra lesión también, ¿no? ¿Cuál es?
Si ustedes miran bien, bueno, aquí la verdad no se mira bien, los tumores pueden ser hiperdensos como esta, que son fáciles verlos, ¿cierto? Porque son hiperdensos. A veces son oscuros, o sea, son Hipodenso. hipodensos, pero a veces son isodensos, como este tumor. El color es parecido al parénquima cerebral, por eso no se lo mira, ¿cierto? ¿Cómo me doy cuenta que hay una masa? Por el desplazamiento Por de la la línea desviación de media. la línea media. ¿Listo? Eso lo vamos a ver más adelante, los tumores isodensos. ¿Listo? Negro. ¿Qué observa? ¿Hay lesión? ¿En dónde está la lesión? En el parte frontal. Bueno, cada vez que lean algo, ¿listo? Primero tienen que describirlo. ¿Listo? ¿Cómo, perdón? Hay una imagen. ¿Hay una imagen qué? ¿En dónde? En el lóbulo frontal. Derecho. ¿En el lóbulo qué? Frontal derecho. Frontal, ¿esto? Ok, ¿qué más? Imágenes hipodensas en dónde? A nivel de la ¿En cerebro. dónde? En los lóbulos Temporales. temporales. ¿Y hay una imagen hipodensa en dónde? En el cerebelo. En el cerebelo. En el lóbulo derecho del cerebelo. ¿Listo? ¿Qué corte es este? Este es bien abajo, ¿cierto? Aquí está la figura del fantasma, miren. Lóbulo frontal, lóbulos temporales y Cerebelo. cerebelo. ¿Listo? ¿Y qué más hay ahí? ¿Se ve el cuarto ventrículo? No. No se ve el ombligo, ¿cierto? No se ve el cuarto ventrículo. Entonces, ¿qué está haciendo esta lesión? Comprimiendo. Muy seguramente este paciente está padeciendo hidrocefalia porque está obliterando el cuarto ventrículo, ¿no? Miren, entonces, esto corresponde a una masa hipodensa en el cerebelo. Bueno, les recuerdo, las dos indicaciones más importantes del TAC de cráneo simple o sin contraste son el trauma craneoencefálico y el accidente cerebrovascular. Miren, esta línea que está azul, bueno, aquí sale el hueso, ¿cierto? El hueso, esta línea que está azul corresponde a la dura madre, ¿cierto? Entonces, si el hematoma está por encima de la dura madre, es un hematoma epidural, pero si está por debajo de la dura madre, es un hematoma subdural. Esto tiene una forma convexa y esto, bueno, aquí no se ve, se debería hacer como una forma de semiluna. ¿Listo? ¿Y el cerebro está bien o no en esta parte? ¿Está conservado o no? No. Miren acá. ¿Se mete la hemorragia del cerebro? No. No, ¿cierto? Miren, un hematoma epidural está por encima de la dura madre, pero no hay nada acá, en el parénquima cerebral. En un subdural también está por fuera del cerebro. O sea que los hematomas epi y subdural son hemorragias extraparenquimatosas. Miren que cuando aquí se va metiendo, ¿cierto? Se va metiendo por la circunvolución, eso se llama hemorragia subaracnoidea. Y cuando se mete directamente ya al parénquima cerebral, eso se llama hemorragia intraparenquimatosa. ¿Listo? Todo esto se puede ver en un ataque. ¿Listo? Bueno. Muchachos, ustedes van a rotar en urgencias, ¿cierto? Todos los pacientes que tengan trauma craneoencefálico le deben digamos, descartar estas 4 patologías. ¿Listo? Hematoma epidural, hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea e hemorragia intraparenquimatosa. ¿Cuál es la característica clínica de todos estos pacientes? Yo sé que ustedes no han visto semiología, pero el paciente se golpeó la cabeza. ¿En qué pacientes ustedes le sospechan que puede tener estas 4 patologías y le solicitan un TAC? ¿Qué tiene el paciente clínicamente? Secundario del trauma. Bueno, puede tener vómito. ¿Qué más? Lo más importante. Anisocoria. Dolor de cabeza. ¿Qué más? Anisocoria. Bueno.
pérdida de conciencia. Eso es lo más característico, o lo que dice la compañera, desorientado, ¿cierto? El paciente está confuso, ¿listo? Entonces, en ese caso, soliciten un TAC. ¿Qué TAC van a solicitar? Un TAC simple, no hay necesidad de colocar medio de contraste, ¿listo? Muchachos, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Está todo claro hasta ahí? Ok. Sí, doctor. Bueno, aquí se ve un poquito mejor. Esta estructura blanca sería la dura madre, ¿sí? Está el hematoma epidural y el hematoma subdural en forma de luna. Y aquí lo que les preguntaba anteriormente. Miren, el hematoma subdural está debajo de la dura madre. ¿Listo? Tiene una forma de semiluna y el origen es venoso. Es decir, cuando usted tiene un hematoma subdural, lo que se rompió fue una vena, no fue una arteria. ¿Listo? Fue una vena. Mire que el hematoma subdural tiene 3 clasificaciones. Se denomina agudo, subagudo y crónico. ¿Qué característica tiene el hematoma subdural agudo? Que es hiperdenso. Miren aquí. Es una sangre que está roja, activa, ¿cierto? Que no se reabsorbió. Y cuando hay esta imagen es cuando el trauma se dio en menos de 7 días, ¿cierto? Subagudos, cuando se dan entre 7 y 21 días después del trauma, ¿listo? El problema es que son isodensos. ¿Son fáciles de reconocer o no? No. Son muy difíciles, ¿cierto? Miren, ¿dónde estaría aquí el hematoma? En el lóbulo derecho. ¿Derecho o izquierdo? Derecho. ¿Qué es lo que tienen que hacer primero antes de ver el TAC? Trazar la La línea. línea media. ¿Está bien la línea media? No, hay desplazamiento ¿Los de la. ventrículos? No. ¿Qué pasa ahí? No hay el cuerpo del asta, perdón, no hay el cuerpo Del ventrículo lateral derecho. ¿Cierto? Entonces, a veces se lo reconoce esos hematomas solamente por desviación de la línea media y compresión de ventrículos. ¿Listo? ¿Dónde está el hematoma subdural subagudo? Frontotemporal. ¿De qué lado? Derecho. Miren la. ¿Va hasta abajo, doctor, o hasta qué parte llegue? Miren aquí. ¿Sí? Sí. Frontotemporal. Y cuando son crónicos, los hematomas subdurales, Yes. quiere decir que ya transcurrieron más o menos más de 21 días después del trauma. ¿Listo? Y las lesiones se reabsorben, ¿cierto? Y eliminan ciertas sustancias y se ven como unas imágenes que impodensas en forma de semiluna. Miren que este paciente, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? Hematoma subdural bilateral. Miren, derecho, izquierdo. Miren que el izquierdo compensa el derecho y por eso no se ve como desviación la de la desviación línea. de la línea media. ¿Listo? Miren, aquí y acá. ¿Listo? Bueno. Este es un hematoma ¿qué? Subdural. Subdural agudo, Agudo. ¿cierto? Miren aquí desviación de la línea media y compresión del asta Anterior derecho. Un lateral de lado Derecho. Miren, a veces parece, bueno, de entrada podemos ver desviación de la línea media, ¿cierto? Y compresión de los cuernos posteriores. Miren el hematoma aquí. ¿Qué hematoma es? Subdural. Subdural, subagudo. Es una imagen que Isodensa. isodensa, localizada en la región
Temporal. temporal del lado Izquierdo. ¿Listo? Miren aquí. Bueno, eso es un corte de arriba, del lápiz. Miren que aquí está desviada la línea media, ¿cierto? Y aquí se ve el hematoma subdural. ¿Listo? Subagudo. Es muy frecuente que a ustedes les pase esto en urgencias, ¿no? A veces uno no mira nada, pero vuelvo y les repito, miren la desviación de la línea media y miren los ventrículos y son simétricamente iguales. Este es un hematoma subdural crónico. Miren. Aquí no hay cuerpo del ventrículo lateral del lado izquierdo. ¿Listo? ¿Observan algo más que les llame la atención? Ese puntico hiperdenso. Estos son plexos coroideos que se pintan por el medio de contraste. Bueno, simplemente es para mostrarle que el cerebro es como atrófico, ¿cierto? No lo miran como, no tiene como circunvoluciones, ¿cierto? Entonces, es para mostrarle que este hematoma subdural crónico a veces no es necesariamente que el paciente se haya golpeado para hacer esto. Simplemente ellos, por la vejez, el cerebro se atrofia. Si se atrofia el cerebro, hay más espacio entre ¿qué? ¿Qué cubre el cerebro? Las meninges. ¿Qué membrana lo cubre? Las meninges. Las meninges. Las ¿Qué meninges. membrana lo cubre? La dura madre, La dura aracnoides. madre. Entonces supongamos que el cerebro se atrofió, se vuelve más pequeñito por la edad. Entonces hay más espacio entre ¿qué? Entre la dura madre y el cerebro. Si hay más espacio, ¿qué pasa con estas venas? Se dilatan. Se dilatan y se vuelven más susceptibles y se rompen. ¿Qué forman? Un hematoma subdural. Es decir, que el hematoma subdural es de origen Venoso. venoso. ¿Listo? Entonces muchos abuelitos, uno, digamos, pierden la conciencia y uno les pregunta, ¿se golpeó o no se golpeó? ¿Cierto? Pero tienen déficit neurológico. Cuando uno les toma el ataque, encuentra esto, un hematoma subdural crónico. Y miren que el paciente no hubo necesidad de que se golpee la cabeza, ¿cierto? Entonces, estos son hematomas subdurales crónicos que son de origen ¿qué? Espontáneo. Simplemente, ¿cuál es la causa? La atrofia cerebral. ¿Listo? Bueno, esta es una mnemotecnia, hematoma epidural, P de pipa, ¿listo? Por una pipita, algo convexo, ¿listo? El hematoma epidural, a diferencia del subdural, es de origen arterial, y la arteria que más se lesiona y se rompe es la arteria meningia media. ¿Listo? No era el cerebro. Miren que cuando es un hematoma epidural siempre son hiperdensos la imagen, siempre la sangre no se reabsorbe porque son de origen arterial, entonces no se coagula tanto, ¿cierto? Por eso cuando los hematomas epidurales son siempre hiperdensos. Entonces miren, acá hay un hematoma epidural con el centro de masa, ¿cierto? Todos estos son hematomas epidurales. Todos tienen una forma convexa en forma de pico. ¿Listo? Bueno, clínica del hematoma subdural versus el epidural. Esto es importante, muchachos, en clínica. ¿Listo? El paciente se golpea, ¿cierto? Y cuando es un hematoma subdural, el paciente pierde la conciencia desde el principio y no se recupera. ¿Sí? Ese es el hematoma subdural. ¿Será de difícil diagnóstico clínico o no? No es tan difícil porque el paciente desde el principio pierde la conciencia. Ahora miren un hematoma epidural. El hematoma epidural, usted se golpea, ¿cierto? El paciente puede, digamos, pierde la conciencia por unos minutos y luego la recupera.
Ese es el problema del hematoma epidural. Si la recupera y llega a un servicio de urgencias, ¿qué hace el médico? Nada, no le toma, no, ni siquiera a veces le toma el TAC, no hubo pérdida de conciencia, entonces lo mando a la casa. Resulta que en la casa empezó a perder la conciencia, días o semanas después. Uno le toma el TAC, hematoma epidural. Entonces, ojo con el hematoma epidural porque hay un periodo de lucidez. Y después ya viene el periodo de inconsciencia, y ahí sí dura bastante, ¿listo? Hasta que se reabsorba el hematoma. ¿Cuál es el tratamiento de los hematomas epidurales y subdurales? Cirugía. Hay que hacer cirugía porque si no el paciente se muere por efecto de masa. ¿Listo? ¿Cuál es más peligroso, el hematoma subdural o el epidural? El epidural. ¿Epidural? Bueno, miren, el más peligroso es el subdural, porque está debajo de la dura madre y está más cerca del cerebro. Entonces puede hacer más efecto de masa. El epidural pues también puede ser efecto de masa, pero tiene un poquito más de tiempo porque está por encima de la dura madre. ¿Listo? Bueno, vamos por estas lesiones que son las hemorragias subaracnoideas. ¿Listo? Bueno, este es un paciente que tuvo un trauma craneoencefálico y miren que acá ya empieza a ver esta imagen que hiperdensa. ¿Listo? Se está metiendo ¿a dónde? A la cisterna, ¿cierto? Se está metiendo a los surcos. Está haciendo una hemorragia que subaracnoidea. Luego se va metiendo un poco más, miren acá, la hemorragia, y después se va metiendo ¿a dónde? A los ventrículos. ¿Listo? Entonces, cuando tienen una hemorragia muy pequeñita, hemorragia subaracnoidea, casi que no se ve nada, ¿cierto? Miren acá, hemorragia subaracnoidea Fisher 1. Cuando se va metiendo un poquito más, Fisher 2. Cuando se mete intraparenquimatoso es Fisher 3, y cuando se mete a los ventrículos ya directamente se llama hemorragia subaracnoidea Fisher 4. ¿Listo? Miren, esto es 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? En el 1, mire, se alcanzan a mirar unas hemorragias en los surcos aquí, poquitas. Se está apenas metiendo. ¿Listo? Y la 2 ya se hace evidente porque ya se mete todavía más. La 4 es cuando ya coge los ventrículos. ¿Listo? Doc, ¿ahí habría desplazamiento de la línea media? ¿Qué opinas? Casi no sería eso. Recuerda que el cerebro es como algo esponjoso, ¿cierto? Entonces, mira que cuando se mete al cerebro, se reabsorbe y no es como tanto un efecto de masa como una masa como tal o como un hematoma que está afuera y está apretando. Mire que hay una desviación de la línea media. ¿Cuál es el diagnóstico de esta? ¿Quién la describe esta imagen? Hay una imagen que, ¿perdón? Hiperdensa. Imagen hiperdensa, ¿en dónde? Lóbulo derecho. Intraparenquimatosa del lóbulo frontotemporal derecho. ¿Listo? Que también se encuentra en dónde? En los ventrículos, En los ventrículos, ¿cierto? laterales. ¿Hay efecto de masa? No. No, ¿cierto? ¿Cuál es el diagnóstico? Hemorragia de Fisher clase 4. Fisher 4.
Una hemorragia subaracnoidea Fisher 4. ¿Esto qué, muchachos? ¿Esto qué es? Arriba. Arriba es el frontal. Esto de aquí, las Sí, son astas posteriores. posteriores. Estos son astas anteriores. Aquí, Acueducto. cuarto ventrículo. Y este, tercer ventrículo, que es la nariz, ¿se acuerdan? Sí, el ángel. Ya. Bueno, entonces era una hemorragia subaracnoidea e intraparenquimatosa Fisher 4. ¿Cómo se caracterizan? Porque son imágenes Densas. ¿Listo? Bueno, esto no lo tienen que saber, simplemente es para decirles que un paciente puede hacer hemorragias subaracnoideas también secundaria a trauma o de forma espontánea. ¿Y cuál es la característica de la hemorragia subaracnoidea? Los pacientes presentan cefalea súbita e intensa. Esa es la característica. Entonces tienen un paciente normal, estaban en la casa y le empezó un dolor de cabeza insoportable desde el principio. En esos casos, sospechen hemorragia subaracnoidea. Cefalea súbita intensa y con déficit neurológico. Entonces puede llegar al servicio de urgencias pacientes con dolor de cabeza intenso, antes estaban bien, empezaron con un dolor de cabeza intenso y se les paralizó un lado del cuerpo. Piensen en hemorragia subaracnoidea. Es muy frecuente en los abuelitos que suceda eso. ¿Listo? Miren, cefalea súbita e intensa asociado a déficit neurológico. Sospechen hemorragia subaracnoidea. Una causa aparte de la hipertensión es esto, miren, las malformaciones arteriovenosas. Mira que aquí tenemos el cerebro y aquí están, esto es un capilar normal, miren, venas y arterias, ¿cierto? Pero a veces se enredan demasiado, de venas y arterias y se empiezan a engrosar. Esto es peligroso que se rompa, esto se llama malformación arteriovenosa. Esa es una de las primeras causas de hemorragia subaracnoidea. Esto se rompe y puede hacer esa imagen hiperdensa correspondiente a la hemorragia. ¿Qué estudio es esto? Eso es una angiografía, un medio de contraste, ¿no es cierto? ¿Qué medio de contraste? Yodo hidrosoluble. El yodo hidrolizado, ¿no? Y miren acá esta malformación, este paciente con una maraña ahí, eso es una malformación arteriovenosa. ¿Listo? Esta imagen quisiera que la tengan muy en cuenta porque esto les preguntan bastante en medicina interna. ¿Sí? Causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea, malformación arteriovenosa cerebral. ¿Listo? ¿Y cuál es la clínica? Cefalea intensa súbita más déficit neurológico. ¿Listo? Bueno, ¿qué imagen ven aquí? Una imagen hipodensa. Una imagen hipodensa que está ¿en dónde? En el lóbulo izquierdo. Lóbulo izquierdo, en la parte frontal temporal. ¿Aquí qué arteria pasa? También en gemencia. La arteria cerebral media. ¿Se acuerdan en los cortes inferiores donde mirábamos una arteria, el surco? Resulta que esa arteria cerebral media se puede ¿qué? Obstruir. Y si se obstruye, ¿qué puede hacer en el cerebro? Isquemia. Un accidente cerebrovascular de tipo isquémico. Entonces, esto es un ACV isquémico, muchachos. Una lesión que hipodensa en el territorio de la arteria cerebral media. ¿Listo? Y en los cortes más arriba, miren, se ve aquí la imagen hipodensa. ¿Listo? Miren, imagen hipodensa en el territorio de la arteria cerebral media. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial según lo que hemos visto? Accidente cerebrovascular isquémico.
¿Qué lesión te da una imagen hipodensa? Accidente cerebrovascular isquémico del lado de los lóbulos frontotemporal, temporoparietal del lado derecho. Pero ¿cuál sería, de lo que hemos visto, qué le da una imagen hipodensa? Una hemorragia crónica. Un hematoma subdural crónico, ¿cierto? Entonces sería la diferencia, pero resulta que el hematoma subdural crónico es de forma de semiluna y está en la periferia. ¿Listo? Miren, esto es un ACV isquémico. ¿Y esto qué es? Un hematoma subdural crónico. ¿Listo? Esa es la diferencia. Bueno. Miren aquí, este es un paciente hipertenso. Al hacer hipertensión, hace presión sobre la arteria y la arteria hace esto. La arteria cerebral hace aneurismas también. ¿Y cuál es el problema de estos aneurismas? Que se rompen, generando un ACV isquémico o hemorrágico. Hemorrágico. ¿Cómo se lo caracteriza a un ACV hemorrágico? Por esto. Hay una imagen que hiperdensa sobre una imagen hipodensa. Eso es un ACV hemorrágico. ¿Listo? Bien, aquí y acá. En cortes superiores parece un ACV isquémico. Parece un ACV isquémico, pero si observamos los cortes inferiores, observamos estas lesiones. Diagnóstico, hemorragia, perdón, un ACV hemorrágico. ¿Listo? Bueno, esta es la misma imagen. Tienen que saber diferenciar, ¿no? Este de acá, ACV hemorrágico. ¿Y esto? Fiche, ese es el subaracnoideo. Hemorragia subaracnoidea e intraparenquimatosa. ¿Listo? Miren que la hemorragia subaracnoidea o intraparenquimatosa solamente me da una imagen hiperdensa. Cuando es un ACV hemorrágico me da una hiperdensa sobre una base hipodensa. Y estas son las 4 lesiones, muchachos. ACV isquémico versus hematoma subdural crónico. Y ACV hemorrágico versus hemorragia subaracnoidea e intraparenquimatosa. Listo, muchachos, eso es lo que quería indicarles. No sé si hay alguna pregunta. ¿Está todo claro? Si observan esta imagen de entrada, ¿que es normal o anormal? Anormal, ¿cierto? ¿Qué hay ahí? Hidrocefalia. Miren que hay unos cuernos anteriores y unos cuernos posteriores de los ventrículos laterales demasiado dilatados. Hay una acumulación de líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es el diagnóstico? Hidrocefalia. ¿Hay tumor? No. No hay ningún efecto de masa. Este es un niño con hidrocefalia, miren que no tiene tumor, no tiene trauma. Dijimos que cuando es una hidrocefalia que no sea por tumor, solicitamos un TAC simple. ¿Listo? Recordemos que la hidrocefalia es la pérdida del movimiento del líquido cefalorraquídeo. Se empieza a acumular y forma esto de acá. Aquí, ¿qué otra estructura alcanzan a observar en los ventrículos? Los plexos. Este plexo coroideo. ¿Listo? El TAC de cráneo sirve para mirar el hueso. Miren, este es el hueso aquí. ¿Listo? ¿Y qué observan acá? Hay una fractura del hueso que frontal. ¿Frontal de qué lado? Derecho. Derecho. ¿Listo?
Este es un paciente que tiene esta fractura del hueso temporal del lado derecho por una herida por arma de fuego. Miren, aquí están las esquinas. ¿Listo? Esto se ve todos los días, la verdad. El servicio de urgencia es de todos los días. ¿Listo? Es un paciente que tiene una severa fractura y miren todas las esquinas que tiene. ¿Cierto? Entonces, simplemente era para indicarles que el TAC también sirve para mirar el hueso. ¿Listo? Miren acá, bueno, esto ya la conocían. ¿Cuál es el diagnóstico de esto? Fractura de la base del cráneo. ¿Listo? Fractura de la base del cráneo. Es importante que ustedes conozcan, bueno, esta imagen es normal o anormal. Anormal. ¿Qué hay? Mira la parte de frontal. ¿Esto es normal? No. ¿A qué corresponde? ¿Un hematoma qué? Subdural. Crónico. Crónico, porque es hipodenso. ¿Bilateral o no? Sí. Bilateral. Hematoma subdural crónico bilateral, ¿no es cierto? ¿Tiene efecto de masa? No tiene, porque lo compensa de un lado al otro. Si ustedes observan bien, miren que esto qué sustancia es. Sustancia gris. Sustancia blanca, porque está en el medio. Y esta sustancia blanca se empieza como a formar, a hacer unos dedos aquí. No sé si lo alcanzan a ver, como unos dedos. Se interdigita, ¿listo? Eso se llama edema cerebral. El edema cerebral tiene dos signos. El primero, que la sustancia blanca se interdigita sobre la sustancia gris, haciendo esta mano, estos dedos aquí, y miren que el cerebro se vuelve como liso. ¿Listo? Esas son las dos características del edema cerebral. Muchos de ustedes pueden trabajar, digamos, en la UCI, ¿cierto? O los ponen a rotar en la UCI. Lo primero que, así sea cualquier lesión, hematoma, hemorragia subdural, hemorragia parenquimatosa, lo primero que ustedes tienen que mirar es si el paciente tiene o no tiene edema cerebral, ¿cierto? Porque lo primero que ustedes tienen que hacer en el tratamiento es bajar ese edema. ¿Listo? Pues miren, esto es un hematoma subdural bilateral, pero ya el cerebro está edematizado. Entonces, en la UCI hay ciertos medicamentos, por ejemplo el manitol. Ponen manitol endovenoso para quitar este edema, porque si no el paciente hace una hipertensión endocraniana por el edema y puede morir. ¿Listo? Bueno, yo creo que dejemos ahí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Perdón?